Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los radioyentes de nuestra emisora cristiana Radio Luz a las Naciones. Desde nuestra programación semanal titulada Gracia Sublime, programa desde el cual compartimos con todos ustedes breves reflexiones, pensamientos fundamentados en la palabra de Dios que tienen como objeto, que procuran el beneficio, la edificación de nuestra vida espiritual. Bueno, primero deseo que se encuentren bien, que en España estamos llegando a esos momentos finales en cuanto a este estado de alarma, y deseo que se encuentren bien y que bueno, pues que el Señor les haya cuidado y por supuesto les haya guardado de enfermar. Por otro lado, también a todos nuestros oyentes en todos los lugares del mundo también pues deseo que se encuentren bien y espero por supuesto que Dios siga guardándoles y obrando en medio de nosotros. Considero que estamos ante una oportunidad tremendamente única, mínimo en nuestra generación, de poder predicar el Evangelio, de poder ver esos campos blancos que se alzan delante de nuestros ojos para poder compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo con otros. A lo largo de nuestras últimas programaciones, en este último tiempo de Gracia Sublime, hemos estado estudiando el Espíritu Santo. Lo hemos estado haciendo en una manera temática y más exactamente hemos estado en los últimos programas hablando del Espíritu Santo y su personalidad, estudiándole como una persona que es. A veces, aunque el concepto nos parece claro en la propia mente, cuando tratamos de estudiar a Dios y sobre todo cuando tratamos de estudiar o exponer la trina deidad de Dios, tres personas manifestadas por un Dios indivisible, un Dios que es una unidad que no puede partirse y que sin embargo se expresa en tres personas diferentes, conservando la substancia, la esencia, conservando la deidad sin afectar a ninguno de sus atributos. Cualquier mente terrenal, o mínimo mi mente, se ve bastante acomplejada, bastante insuficiente y llena evidentemente de temores por la gran posibilidad que hay de proferir con mi boca cualquier explicación o argumento que no llegue ni explique
una verdad tan grande como la de la trina deidad de Dios. Hemos enseñado en otros programas que la gran verdad revelada del Antiguo Testamento es Dios. Dios confrontó el politeísmo mundial, escogió a un pueblo y se reveló a un pueblo. Dios siempre en su corazón está la autorrevelación desde el comienzo de todo lo que Él creó. Él se dio a conocer como el Dios creador, con el propósito no solamente que vieran su poder, sino que le conocieran en su persona total. Por otro lado, se reveló como un Dios único. Recordamos el Shema hebreo, donde Moisés enseñó en Deuteronomio 6:4: Oye Israel, Jehová, vuestro Dios Jehová, uno es. Hemos dicho también que la gran verdad revelada en el Nuevo Testamento es la trina deidad de Dios. Por supuesto que Cristo es el principio fundamental de todo el hilo escritural, pero evidentemente la revelación de Dios en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es primordial, es fundamental, es principal igualmente. Por lo tanto, el propio Jesucristo quería que comprendiésemos la unidad que el Padre y el Hijo tienen. Por supuesto, quería que comprendiésemos el servicio que el propio Paracletos hace hacia el Padre y hacia el Hijo que lo envían. Y a la vez que le pudiéramos ver como Dios que es, verle con toda la totalidad de la deidad en su expresión, no solamente como una mera fuerza o poder o influencia. No, por favor, viéndolo como una persona. Por lo tanto, esto es algo de suma importancia. Entender lo que las Escrituras nos enseñan sobre este punto. Hemos visto, por ejemplo, en el estudio que estamos haciendo en Un mensaje para ti, de la primera carta a los Corintios, en el contexto del capítulo 2, como son varias veces las que se nos repiten, que aquellas cosas que ojo no vio ni oído yo fueron evidentemente mostradas a través del propio Espíritu. Se nos enseña que el Espíritu todo lo escudriña de Dios y a la vez es quien nos enseña todo de Dios. A la vez también nos muestra que Él es el que explica a Dios, es el que explica el Evangelio de Jesucristo y realmente es aquel que interpreta lo espiritual con palabras espirituales. Hemos visto cómo este Espíritu Santo es el que intercede delante de Dios por nosotros con gemidos indecibles en una respuesta hacia nuestra propia incapacidad de expresarnos como debemos. Por lo tanto, esto es muy, muy importante. No podemos reducir la personalidad o estrecharla a un cuerpo. Como hemos dicho, Cristo era una persona antes de humanizarse. Los ángeles son personas y no tienen cuerpos visibles. Los santos que han muerto en el Señor son personas que tienen vida, que existen, que realmente tienen hoy una experiencia espiritual en la presencia de Dios, esperando la resurrección corporal de todos los santos, pero que son personas, aun cuando no tienen el cuerpo terrenal con el que andaban y vivían en este mundo. Entonces, como digo, el Espíritu Santo no necesita un cuerpo, evidentemente, para ser una persona. Es alguien consciente de su existencia, es alguien que piensa, que tiene voluntad, que obra conscientemente y que realmente, como bien nos enseñó Jesús habló de él con un pronombre masculino, o sea, no está usando evidentemente un neutro, está usando un masculino, por lo tanto eso indica que es una persona. En los últimos programas estuvimos hablando de que Él mora individualmente en cada creyente y esto lo pudimos ver a la luz de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6, en el versículo 19, donde claramente es el propio apóstol que nos enseña, que nos dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Aquí hemos podido ver la gran verdad de que el creyente es templo del Espíritu Santo en un sentido individual, que el hombre, cuando es transformado, cuando es regenerado, es sellado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo viene a morar al corazón del pecador redimido. Y por otro lado también vemos la gran verdad, y es que Él mora de una manera colectiva
en la Iglesia a través de las propias personas que individualmente han sido bautizadas por ese mismo Espíritu en el cuerpo de Cristo, esa conversión bien, como digo, ejemplizada por el propio Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, y a la vez en la totalidad de lo que es el cuerpo es, como decimos, el Espíritu Santo es el que habita en él. Por lo tanto, la Iglesia también es templo del Espíritu Santo. Y en este sentido es donde vamos a estar en el programa de hoy. Pablo enseñó a los Corintios, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, después de enseñar la importancia de cómo sobreedificamos, de que debemos de hacerlo considerando el fundamento que no hay otro y que es Jesucristo mismo, y que también nos da una fuerte advertencia en cuanto a cómo estamos sobreedificando, porque habrá un día que declarará la obra y ese día también será un día de recompensa en función, no en cuanto a la salvación ni a la condenación. Ningún creyente va a partir de esta vida a encontrarse con su Señor para ser juzgado en el sentido de condenación, ni en el sentido de un juicio condenatorio. El creyente parte de este mundo totalmente avalado, cubierto por la justicia de Cristo. Por lo tanto, él ya se presenta como alguien justificado. Estamos hablando de que realmente el creyente va a encontrarse con el Señor también con su vida de servicio. Y esto es lo que aquí, en cierta manera, nos quiere enseñar el apóstol Pablo relativo a la importancia de vivir para Dios, procurando darle gloria a Dios y sabiendo que nuestras obras continuarán con nosotros después de nuestra muerte, glorificando a Dios en la eternidad. Esto es un argumento que debe de motivarnos, incentivarnos. Y ahora cuando llega al verso 16 dice: ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces aquí ya no solamente nos está hablando en el sentido individual, sino también nos está hablando en el sentido colectivo, como iglesia. Dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora vamos a ir al capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y vamos a ver aquí un contexto que es también, podría formar una referencia cruzada, un paralelo con este versículo que acabamos de leer, donde también vamos a ver esta idea en cuanto al edificio, del cual también Pablo nos habló en Primera de Corintios, y aquí también nos va a hablar en términos de edificación. A partir del versículo 11 del capítulo 2, él va a enseñarnos que hay una reconciliación por medio de la cruz. Y él nos viene a decir esto, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Bueno, este verbo, en cuanto a recordar, es recordar en un sentido de que ese recuerdo también nos lleve a una comprensión, a una idea concreta y correcta de las cosas que estamos recordando. En este caso es traer a nuestra memoria cómo estábamos antes de ser reconciliados con Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz. En este tiempo éramos gentiles relativo a nuestra vida en la carne. Aquí el término es un término etnos, que quiere decir naciones, o sea, sencillamente se refiere a todas las personas que no son linaje de Jacob, que no son linaje de Abraham, no en el sentido espiritual, sino por supuesto en el sentido de la carne. Entonces, cuando estamos hablando en el Antiguo Testamento de este término, en hebreo goín, era una manera muy despectiva de referirse a los que no eran judíos. Entonces, él ahora está escribiendo a una iglesia gentil, Éfeso, en la Asia bíblica, la Asia Menor, que es la actual, Turquía. Entonces, no solamente éramos gentiles según la carne, sino también éramos llamados incircuncisión
¿vale? Sabemos que en el Antiguo Testamento este rito era una señal externa de una fe interna. Por lo tanto, ese pacto que Dios llevó a cabo con Abraham en el capítulo 17 del libro de Génesis era una marca de un significado profundo. Como digo, era un rito externo que manifestaba, que revelaba una verdad interna. Por lo tanto, ya cuando estamos en el Nuevo Testamento no podemos evidentemente confundir el símbolo con la realidad espiritual que el símbolo representa. Por lo tanto, sabemos que la circuncisión de la cual ya se nos habla también en la carta a los Colosenses es la obra regeneradora de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, esto es otro asunto importante. Éramos gentiles según la carne, éramos llamados incircuncisión y también estábamos separados de Cristo. Eso dice la Nueva Versión Internacional, eso dice la versión de las Américas, la Reina Valera dice sin Cristo, la Nueva Traducción Viviente apartados de Cristo. O sea, quiere decir literalmente en bases separadas, ¿sí? O sea, no pertenecíamos, evidentemente, como podríamos decir, al mismo tiesto. Estábamos en tiestos diferentes, en bases diferentes. El verso 12 nos va a continuar diciendo lo mismo, que estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Como hemos dicho, excluidos, alejados. En la Nueva Traducción Viviente no se les permitía. Tremenda declaración. O sea, observa que cuando nosotros podemos ver esto, en cuanto a lo que también nos enseñan otros lugares de la Biblia relativos a esta ciudadanía de Israel, me viene un poco a la mente, ¿no?, cómo todos los santos del Antiguo Testamento se sentían extranjeros y peregrinos en este mundo, ¿verdad? Pero sin embargo, ciudadanos de esa ciudadanía celestial. Abraham, como bien nos enseña Hebreos 11, buscaba una ciudad cuyo arquitecto es Dios, y todos los santos del Antiguo Testamento fueron peregrinos, extranjeros. No encontraron en esta tierra esa ciudad que esperaban. La ciudad que esperaban era la ciudad celestial. Nosotros somos por naturaleza ciudadanos de esta tierra en el sentido espiritual, ciudadanos que estamos caídos, que estamos, como digo, excluidos. Qué bueno es que nuestra condición, que nuestra suerte ha cambiado, que nuestra vida es otra, que hoy por Cristo estamos cerca de Dios. O sea, que ya somos conciudadanos de los santos, que ya realmente buscamos la misma ciudad que buscaba Abraham, la misma ciudad que buscaba Isaac, la misma ciudad que buscaba Jacob, la misma ciudad que buscaba cada santo judío del Antiguo Testamento, y aún aquellos de los gentiles que también fueron evidenciados por su fe, todos estaban enfocados en esta verdad. Y por lo tanto esto para nosotros es de gran alegría. Bueno, como digo, sin Cristo, alejados de esa ciudadanía, podríamos decir, cuando hablamos de ciudadanía, tiene que ver a aquellos derechos que tenemos por pertenecer a un país. Cuando un español tiene una ciudadanía española, tiene todos los derechos. Cuando un extranjero que no ha nacido en España se le otorga, Pablo tenía la ciudadanía romana, aun cuando realmente no era romano de nacimiento, pero eso le daba unos derechos. Entonces hay evidentemente unos derechos que en Cristo nosotros también hemos adquirido en los propios beneficios de Dios, ajenos a la ciudadanía de Israel, a los pactos de la promesa. De esto no tenemos tiempo ahora para desarrollar, pero evidentemente también somos beneficiados en ese pacto en el cual Jesucristo dio su vida y que nos incluye a recibir todos los beneficios espirituales
que también, como digo, los santos del Antiguo Testamento recibían en su relación con Dios. No teníamos esperanza y sin Dios en este mundo, ajenos al Creador y ajenos a una realidad en cuanto a Dios. Entonces los gentiles estaban en otra base, sin ninguna esperanza y perdidos, como digo, en nuestra idolatría y en nuestro paganismo. Entonces esto es algo que sigue alentándonos, que sigue animándonos. Cuando llegamos al verso 13 dice: pero ahora, qué bueno, recordamos en otro tiempo, no tiene que ver con este ahora, usted, yo, que hoy somos de Cristo Jesús, recordamos quiénes éramos en este mundo sin Dios, pero ahora en Cristo Jesús, hay un contraste entre el pasado sin esperanza que teníamos y la gran esperanza que hoy tenemos por medio del Evangelio. Nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué bueno que aquí se está refiriendo a los gentiles. Qué bueno que realmente aquí estamos abrazando la esperanza de Dios. Evidentemente, a veces, cuando esos judíos que estaban lejos de Dios regresaban a esa ciudad amada, se encontraban en aquello donde era natural en su propio entendimiento espiritual. Hoy nosotros, espiritualmente, pertenecemos, evidentemente, a este pueblo. En Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos por la sangre sustitutiva y vicaria de Cristo. Por lo tanto, nuestra relación ya no es nacional, ya no tiene que ver con la carne, tiene que ver con el Espíritu. Nosotros tenemos una unidad espiritual. Por lo tanto, la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como bien nos enseñó Juan Bautista, que interpretó también esas profecías, esas porciones mesiánicas relativas a la propia salvación, ya en Génesis 3:15, en cuanto a esa simiente de la mujer, en ese capítulo glorioso 53 de Isaías, donde se nos enseña el siervo sufriente. Entonces nosotros podemos ver que en esta sangre preciosa de Cristo nos hemos hecho cercanos. El verso 14 hay tres verbos importantes. Como digo, aquí se nos enseña la paz que tenemos entre los judíos y los gentiles. Él es que de ambos pueblos hizo derribando. Aquí tenemos estos tres verbos. Entonces es bonito ver que Cristo es nuestra paz, pero no es una paz diferente a la que tenía el pueblo judío en el Antiguo Testamento, sino es la misma paz, porque está fundamentada sobre la misma persona, sobre las mismas promesas y sobre la misma base. Dice: Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. Gran misterio que se le encomendó, como bien nos enseña en el capítulo 3 este mismo apóstol, en el verso 9, el misterio de cohabitar los judíos y los gentiles en el cuerpo de Cristo, quien de ambos pueblos hizo uno, que de los dos pueblos ha hecho uno solo. Nueva traducción viviente: Él unió a gentiles y a judíos en un solo pueblo, derribando esa pared intermedia que nos separaba, derribando mediante su sacrificio, derribando el muro de hostilidad que nos separaba. En la versión de Jerusalén, derribando el muro divisorio. Bueno, sabemos que aquí podíamos referirnos a dos cosas importantes. Por un lado, vamos en el verso 15 a entrar
viendo que se está refiriendo a la propia ley de Moisés, cuando habla de los mandamientos expresados en ordenanzas, pero también algunos comentaristas piensan que está hablando del templo de Herodes, quien habilitó un espacio que estaba partido, donde separaba a los adoradores judíos de los adoradores gentiles. Esto era algo inédito, no había existido en los templos anteriores. Esto se produjo y fue una reconstrucción que el rey Herodes, este rey que ni judío era, introdujo. Entonces era una separación en la cual judíos y gentiles no podían adorar, estaban separados por un muro. Por lo tanto, aquí podríamos tener este simbolismo, ¿no? También podemos ver que en Mateo 27, 51 se nos habla de ese velo, que tipifica su carne y que también se rasgó de arriba abajo y que realmente ya habilitó la entrada unos y otros por el mismo Espíritu al Padre. Por lo tanto, ahora la unidad ya es posible. Ahora también, como bien nos enseña en el capítulo 4 el apóstol Pablo de esta misma carta a los Efesios, la unidad es voluntad de Dios. Entonces ya no hay barreras para tener comunión con Dios. Qué gran verdad la que aquí nos encontramos. Y por lo tanto, en esta idea, para ir concluyendo ya con este programa, para poder llegar al verso 19, donde en el contexto del 19 al 22 hablaremos de la Iglesia, también colectivamente como edificio santo, como templo del Espíritu Santo, pero hemos podido ver cómo realmente se ha formado la Iglesia y qué gran verdad y qué gran fruto hay en la obra, en esta sangre, como digo, que nos acercó a los que estábamos lejos y que derribó el muro, haciendo la paz de ambos pueblos, haciendo un solo pueblo. Entonces, quiero dejarles aquí porque ya el tiempo nos ha alcanzado y en el próximo programa seguiremos con el versículo 15 hasta llegar al versículo 22. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa.